Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a tratar el tema de riesgo químico enfocado al área de mantenimiento. Mi nombre es Nelkis Andrade Pavalló, ingeniera industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo, y el día de hoy voy a ser su capacitador. Hola, soy Alejandro Machado, responsable del área Preventox Laboral, área de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dedicada a la información y asesoramiento sobre riesgos químicos, biológicos y toxicología laboral. En esta oportunidad quiero hablarles sobre el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. El SGA apunta a armonizar clasificaciones, pictogramas, contenidos de fichas de datos de seguridad y formas de comunicar los peligros asociados a las sustancias químicas y sus mezclas. Mediante la resolución número 801 del 2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en nuestro país se implementará este mecanismo uniforme y armonizado que será de carácter obligatorio en el ámbito del sistema de riesgos del trabajo. De esta manera, Argentina se suma en el ámbito laboral a otros países que incorporaron esta iniciativa reconocida a nivel mundial para comunicar los peligros asociados a los productos químicos. A partir de la implementación de esta normativa, difundida por las Naciones Unidas a través del llamado Libro Púrpura, contaremos con dos herramientas fundamentales para dar a conocer estos peligros: el etiquetado de los envases y contenedores donde se guardan estos productos y la existencia y divulgación de las fichas de datos de seguridad. La obligación de etiquetar las sustancias en los lugares de trabajo, comunicar los peligros asociados a los productos químicos y capacitar a los trabajadores sobre esto no es nueva. Solo es nuevo en este sistema la armonización. El objetivo principal es que todos los países utilicen las mismas etiquetas, los mismos pictogramas y las mismas fichas de datos de seguridad. Con esto no solo se benefician los trabajadores que se desempeñan en contacto directo o en cercanía de las sustancias, también los trabajadores propios o contratados que desarrollan u operan diferentes servicios para asistir o colaborar con las áreas de producción, como ser trabajadores de mantenimiento, de limpieza, los que realizan tareas de retiro de residuos contaminados y su disposición transitoria dentro de la planta, y trabajadores que realizan tareas de control, entre otros. Como las tareas o actividades no se desarrollan en todos los casos de manera ideal, es necesario considerar eventualidades por las cuales pueden producirse accidentes o situaciones de emergencia. Es en esas instancias que otros actores con conocimientos específicos deberán acudir e intervenir para controlar la situación, y es en esos momentos que la disponibilidad de información, de etiquetas y señalizado de rápida interpretación serán cruciales para reducir y controlar daños. Otras áreas también beneficiadas con la implementación interna del SGA son los servicios de seguridad de higiene y medio ambiente, los de medicina del trabajo, que, conociendo los contenidos de las fichas de datos de seguridad, podrán establecer lineamientos generales y específicos para trabajar en forma segura y de manera preventiva, para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para establecer los controles de exposición y los elementos de protección personal necesarios para el manejo de los productos químicos, difundir la información toxicológica y la información sobre la ecotoxicidad, y establecer los procedimientos para el acopio y la eliminación de los residuos generados. Los invitamos a visitar nuestra página web para interiorizarse sobre los avances de la implementación del SGA dentro del sistema de riesgos del trabajo. Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a tratar el tema de riesgo químico enfocado al área de mantenimiento. Mi nombre es Nelkis Andrade Pavalló, ingeniera industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo, y el día de hoy voy a ser su capacitador. ¿Qué es una sustancia química o peligrosa? Son aquellas que pueden producir daño a la salud de las personas, al medio ambiente o al medio ambiente debido a sus propiedades físico-químicas, químicas o toxicológicas, y a la forma en que se utiliza o se halla presente. Básicamente, una sustancia química peligrosa es cualquier producto que nos pueda generar daño a nuestra salud, ¿cierto? O genere alguna contaminación
al medio ambiente por sus propiedades como tal, de acuerdo a su producción y utilización. Las siguientes vías de ingreso que vamos a explicar son la vía digestiva y la vía parental. En la vía digestiva, pues para que lo entendamos mejor, es una vía cuando digamos que de alguna manera o por caso erróneo nosotros ingerimos agentes químicos, ¿cierto? Puede ser por consumos de alimentos contaminados o bebidas contaminadas. ¿Listo? Algunos factores que digamos que afectan la absorción de estos agentes por vía digestivas son las siguientes: las propiedades físico-químicas del agente químico. En el caso de las partículas, a menor tamaño, pues mayor solubilidad tendrá dentro de nuestro organismo y pues mayor rapidez ahora de intoxicación. La cantidad de alimentos presentes en el tracto gastrointestinal, es decir, a más cantidad de alimentos, mayor dilución del agente químico. En tercer lugar, el tiempo de permanencia en cada parte del tracto gastrointestinal. Unos minutos en la boca, 1 hora en el estómago y muchas horas en el intestino. Esto nos va a generar a nosotros un alto índice de toxicidad en el cuerpo. También tenemos la parte o el factor de superficie de absorción y la capacidad de absorción del epitelio. El pH local también es importante. En el pH ácido del estómago se absorben con más rapidez muchas o varias de las sustancias que nosotros manipulamos. Como antepenúltima medida o factor, tenemos al peristaltismo, que es el movimiento intestinal por acción de los músculos, y el flujo sanguíneo local. Y en última medida tenemos las secreciones gástricas e intestinales, que son las que transforman los tóxicos en productos más o menos solubles. Por ejemplo, la bilis produce complejos más solubles. Por último tenemos la vía parental. ¿Listo? La vía parental es la que a través de ella el agente químico entra en contacto directamente con el torrente sanguíneo, y esto se produce a través de una lesión traumática. Los casos más frecuentes suelen ser a través de heridas abiertas, por inyección o por punción. ¿Cuáles son los daños causados a mi salud de acuerdo a la toxicidad de las sustancias? Entonces, recuerden que debemos conocer el rombo que nos habla de la toxicidad de las sustancias de acuerdo a colores, ¿cierto? Eso se encuentra en la NFPA 704, que en el video de Sistema Globalmente Armonizado se explica cómo se debe interpretar estos rombos de seguridad. También es importante que conozcamos las fichas de seguridad, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a poder, digamos que en algún momento de que tengamos el error de pronto absorber estas sustancias químicas, sepamos qué vamos a hacer en caso de ingerirlos, ¿cierto? Entonces nuestras fichas de seguridad son importantes, y que sepamos por lo menos en dónde están, y conozcamos de pronto las etiquetas, cómo interpretar las etiquetas de nuestros productos para de pronto de alguna manera saber qué tan tóxico son estas sustancias que estamos manejando y cuáles son los daños que pueden causar estas sustancias al entrar en contacto con mi organismo directamente. Entonces, estos daños que ocasionan estas sustancias pueden ser de tipo corrosivo. En primera medida, ¿cierto? Los corrosivos, digamos que son sustancias corrosivas, como su nombre lo indica, que producen la destrucción del tejido cutáneo. ¿Listo? Esto es como una necrosis visible que atraviesa la epidermis y alcanza la dermis. Esto puede pasar cuando estamos sometidos a una exposición de hasta 4 horas. ¿Listo? Irritantes. Estas sustancias se identifican a través de la indicación de peligro y provocan una irritación cutánea. Ya por eso mismo les explicaba al principio que es importante que nosotros conozcamos las fichas y etiquetas de los productos, porque ahí vamos a saber si esas sustancias tipo irritante, corrosivo, corrosivo ocular o cualquier tipo de daño que nos pueda, digamos que,
digamos que dar a nuestro organismo, ¿cierto? Entonces, el siguiente punto son los corrosivos oculares o sustancias corrosivas oculares. Estas sustancias producen una lesión ocular grave, ¿cierto? Es decir, un daño en los tejidos del ojo o un deterioro físico importante de la visión, ¿vale? Siguiente punto serían los irritantes oculares. Son sustancias que producen alteraciones oculares como consecuencia de la aplicación de una superficie irreversible, ¿vale? Mientras que los corrosivos oculares no son completamente reversibles, es decir, que producen daños medianamente graves para la parte ocular de las personas o en los ojos de las personas. Sensibilizantes respiratorios son sustancias cuya inhalación induce hipersensibilidad de las vías respiratorias. Sensibilizantes cutáneos son sustancias que inducen una respuesta alérgica por contacto con la piel. Cancerígenos o carcinógenos son sustancias o mezclas de sustancias que inducen cáncer o aumentan su incidencia. Estas sustancias han inducido tanto tumores benignos como malignos. Entonces, debemos tener especial cuidado con este tipo de sustancias que de pronto manejan un tipo o forma de cancerígenos o carcinógenos. Mutágenos. Una mutación es un cambio, entendámoslo así, una mutación es un cambio permanente en la cantidad o en la estructura del material genético de una célula. Esto quiere decir que hay muchas sustancias que nos pueden afectar el ADN de nosotros, haciendo que de pronto, de alguna manera, mutemos nosotros o muten nuestros progenitores, que muten nuestros descendientes, es decir, nuestros hijos. Entonces, importantísimo que estemos muy pendientes de las fichas y etiquetas de seguridad para evitar este tipo de situaciones. Tóxicos para la reproducción. La toxicidad para la reproducción incluye 3 tipos de efectos. El primero de ellos es los efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres adultos. En segunda medida están los efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes o hijos que puedan tener a futuro estas personas, que de alguna manera se puedan intoxicar con sustancias que anulen o disminuyan la capacidad de reproducción. En tercera medida, los efectos que existen sobre la lactancia en mujeres cuando están en el periodo de lactancia también puede transferir esa toxicidad de ciertas sustancias a sus bebés. El siguiente punto, forma de daño en el cuerpo son los peligrosos por aspiración. Se entiende la entrada de una sustancia o de una mezcla líquida o sólida directamente por la boca o la nariz. O también puede ser indirecta regurgitación en la tráquea o en las vías respiratorias inferiores. Puede entrañar graves efectos agudos tales como neumonía química, lesiones pulmonares más o menos importantes e incluso la muerte por aspiración. Alteraciones endocrinos. Son sustancias exógenas o mezclas de ellas que alteran la función del sistema endocrino y en consecuencia ocasionan efectos adversos para la salud. ¿Listo? Puede ser en un organismo intacto o progenie o subpoblaciones. Subpoblaciones quiere decir que pueden ser sus futuros hijos, ¿cierto? Estos pueden ser incluso llegar a ser cancerígenos. Los alteradores endocrinos pueden llegar a ser cancerígenos. ¿Listo? Entonces, estas son como las formas o los daños que pueden generar ciertas sustancias, no todas, ciertas sustancias en nuestro cuerpo cuando las manipulamos sin el debido conocimiento de su toxicidad y sin las debidas medidas de seguridad para su manipulación, las cuales ustedes van a poder encontrar en cada una de las fichas de seguridad de los productos que ustedes manejan. Adicionalmente a eso, debemos conocer nuestras etiquetas de los productos, ya que ahí vamos a encontrar la cantidad o digamos que el grado de toxicidad de dichas sustancias. ¿Qué sustancias peligrosas o sustancias químicas podemos encontrar en el área de mantenimiento? Uno de los principales que encontramos en área de mantenimiento es el monóxido de carbono. Recordemos que esto es una forma en la que se encuentran las sustancias peligrosas, es decir, en forma de gases. En el caso del área de mantenimiento, es importante que tengamos muy en cuenta que podemos encontrar estas sustancias peligrosas en varios, digamos que, formas que nos pueden generar intoxicación en nuestro cuerpo.
En el caso del monóxido de carbono, recordemos que pues son gases que se generan de la combustión de los motores, ¿cierto? Y que esta combustión genera unos gases que contienen monóxido de carbono, que es un gas incoloro, inodoro y muy tóxico. El personal de mantenimiento debe ser muy consciente de los peligros de la exposición a esta sustancia, sobre todo cuando los vehículos se encuentran de pronto vehículos, equipos, herramientas que de pronto funcionen con gasolina o con algún tipo de derivados del petróleo, ¿cierto? Debemos ser muy conscientes nosotros como trabajadores del área de mantenimientos que todos estos equipos, herramientas y vehículos de pronto que ustedes manejen sueltan o emiten este monóxido de carbono y que la exposición a esta sustancia genera algunos daños graves o dependiendo de la exposición y la cantidad inhalada en nuestro organismo. ¿Listo? Entonces, los gases de escape deben ser conducidos al exterior siempre, ¿cierto? A través de mangueras flexibles o de que haya una ventilación suficiente para que el aire sea nuevamente renovado, ¿cierto? Que ustedes puedan respirar aire fresco y no estemos inhalando, ¿cierto? Por vías respiratorias este tipo de sustancias que están en forma de vapor o gases. ¿Listo? Los dispositivos y calentadores de fuel oil deben ser comprobados para garantizar que el monóxido de carbono no penetre en lugares cerrados. Entonces vamos a hacer ciertas mediciones para verificar que en nuestro ambiente no haya un exceso de monóxido de carbono que nos pueda afectar nuestra salud, nuestro organismo y que a largo plazo no nos vaya a generar de pronto alguna enfermedad laboral de tipo respiratorio. Ahora bien, sabemos cómo debemos tratar, por ejemplo, en el caso de tener contacto con nuestra visión o digamos con nuestros ojos, con algunas sustancias como gasolina, lubricantes o anticoagulantes que de pronto utilicemos en nuestras áreas de trabajo. Es importante, muchachos, que nosotros y muchachas que conozcamos nuestras fichas de seguridad de todos los productos que nosotros estemos manejando, porque allí nosotros vamos a encontrar las diferentes, digamos que paso a paso, los diferentes paso a paso que vamos a necesitar ejecutar en el caso del contacto de pronto directo de nuestro organismo con este tipo de sustancias peligrosas. ¿Listo? Entonces, busquemos nuestras fichas de seguridad, leámoslas, busquemos nuestras etiquetas de seguridad de los productos, verifiquemos los rombos de seguridad de acuerdo a la NFPA 704, que es de colores y rombos, que ya está explicado en nuestro video de sistema globalmente armonizado. Entonces, allí vamos a encontrar qué hacer en caso de emergencias por sustancias químicas. ¿Vale? Entonces, verifiquemos este tema para que podamos trabajar de manera segura en cada una de nuestras labores y podamos, como tal, ejecutar trabajos con estándares de seguridad tendientes a la mitigación de los peligros y los riesgos a los que estamos expuestos cuando hacemos manipulación de sustancias peligrosas o sustancias químicas o sustancias nocivas para nuestra salud. Los trabajadores que manipulan o entran en contacto con productos derivados del petróleo, esto es una nota muy importante, como parte, digamos que esencial de su actividad laboral, deben conocer siempre los riesgos, ¿cierto? Porque pueden desarrollar dermatitis o afectaciones en la piel, ¿cierto? Entonces, para esto necesitamos siempre mantener nuestras medidas de higiene en perfectas condiciones, una protección personal necesaria para controlar esta forma de exposición, ¿vale? Entonces, tengámoslo muy en cuenta. Que el conocimiento de causa nos ayuda a nosotros también a mitigar los riesgos. Cuando nosotros tengamos contacto de pronto a nivel general ocular, un contacto ocular con gasolina, lubricantes o anticoagulantes, por regla general, digámoslo así, hay que lavarse los ojos con agua potable, limpia y tibia, ¿cierto? E inmediatamente buscar asistencia médica. Sin embargo, siempre debemos verificar lo que dicen las fichas de seguridad o las etiquetas de seguridad. ¿Listo? Los trabajadores que de pronto cambian aceite o cambian
líquidos, ¿cierto? Que son utilizados en maquinaria, vehículos, herramientas que de pronto utilizan este tipo de sustancias. Deben conocer estos riesgos asociados, ¿cierto? Y conocer digamos que el modo de reducir al mínimo la exposición a productos como la gasolina, el aceite de motor usado, el glicol en los anticoagulantes y otros contaminantes en los líquidos de transmisión y lubricantes para engranajes, mediante la utilización de elementos de protección personal y digamos que el recurso de buenas prácticas de higiene. Es importante también que entendamos que digamos que nosotros como trabajadores del área de mantenimiento por lo general nos vamos a intoxicar por vía dérmica, ¿no? Por el contacto de estas sustancias con nuestra piel. Entonces ahí es donde nosotros debemos utilizar tanto nuestra dotación como nuestros elementos de protección personal para que estos petrolíferos no vayan a penetrar en nuestra piel, ¿vale? Porque estas lesiones pues causan poco dolor o hemorragia, son digamos que lesiones invisibles, pero que dan lugar a una separación casi instantánea de los tejidos dérmicos y posiblemente daños de mayor profundidad que deben ser objeto de atención médica inmediata en el caso de digamos que absorción por vía dérmica. El médico encargado, pues de ser el caso, informará qué hacer, ¿cierto? Luego de haber verificado, digamos que por qué o cuál fue la causa de la intoxicación y dará las respectivas recomendaciones para que la persona se pueda recuperar luego de la intoxicación por vía de la dermis. Soldadura. En varios casos, de pronto del área de mantenimiento, vamos a encontrar soldadura de varios tipos, ¿cierto? En cuanto a las soldaduras, debemos tener muy en cuenta que aunque esto se encuentra en estado sólido al momento de recalentarlo, ¿cierto? O de calentarlo para poder ser utilizado, la soldadura digamos que emite ciertos vapores o ciertos gases metálicos, ¿listo? Y esto nos va a afectar a nosotros desde nuestro tracto respiratorio hacia nuestros pulmones y podemos generar ciertas enfermedades, ¿vale? Entonces la soldadura suma al riesgo de incendio, que también hay un riesgo de incendio, el de contacto con pigmentos de plomo. En el exterior, de pronto en el área de mantenimientos, digámoslo así, de acuerdo a esos vapores metálicos que se generan, ¿vale? Entonces, digamos que en este caso es necesario que instalemos dispositivos de ventilación por aspiración local o de protección respiratoria, es decir, nosotros nos protegemos con nuestros elementos de protección personal, pero adicionalmente a eso debe existir una excelente ventilación que permita la circulación de aire nuevo y que nosotros no aspiremos ese tipo de gases metálicos porque digamos que son completamente nocivos para la salud y nos puede generar a largo plazo enfermedades laborales o digamos que enfermedades o afecciones respiratorias. Otras sustancias que podemos encontrar dentro de nuestra área de mantenimientos es la pintura, ¿cierto? Por pulverización o productos de relleno, digamos que por carrocerías o pinturas solventes, ¿cierto? Barzoles, de pronto thinner. Podemos encontrar varios disolventes que utilicemos en el área de mantenimiento, algunos más, digamos que de mayor complejidad en cuanto a toxicidad se habla y otros con de pronto menor toxicidad. Sin embargo, todos a largo plazo y en una exposición diaria nos puede generar ciertos tipos de enfermedades o ciertas afecciones. Entonces, la pintura, por ejemplo, por pulverización o digamos que por gas comprimido, puede dar lugar a la exposición a vapores de disolventes y digamos partículas de pigmentos, por ejemplo, el cromato de plomo. Los productos de otros productos como el relleno de carrocería, como en el tema de los tíneres, los solventes, disolventes y demás, algunas pueden tener resinas epóxicas o de poliéster y pueden constituir un peligro para la piel y el aparato respiratorio. ¿Listo? Entonces, por ende, cuando nosotros manejemos de pronto pinturas, y sea por medio de gas comprimido o pulverización, por ejemplo, debe efectuarse en cabinas específicas para ello. ¿Listo? Evitando también que se contamine todo el ambiente del área de mantenimientos y digamos que evitando exponer a más personas de las que de pronto ya se están exponiendo. ¿Listo?
Hay otros productos que ustedes aplican de pronto en el área de mantenimientos directamente, ¿cierto? O de pronto por aire comprimido. Entonces en ese caso vamos a necesitar protecciones tanto para piel como para ojos y obviamente nuestra mascarilla respiratoria, ¿cierto? Porque este tipo de trabajos, al ser de pronto expuestos a vapores y gases de disolventes y partículas incluso metálicas, es necesario que utilicemos nuestras mascarillas respiratorias, incluso especiales para ese tipo de trabajo. Otras, digamos que equipos o elementos de equipos que pueden contener ciertas sustancias corrosivas son las baterías de los equipos, herramientas o maquinaria que de pronto nosotros le hagamos mantenimiento, ¿cierto? En ellas vamos a encontrar ácido fúrico. Recordemos que esto es un ácido que puede provocar quemaduras y lesiones en los ojos o en la piel. ¿Listo? La exposición de este tipo de compuestos debe reducirse al mínimo mediante la utilización de elementos de protección personal, incluidos guantes de gomas y protectores oculares. Los trabajadores deben lavarse los ojos o la piel con agua potable u otro líquido específico durante al menos 15 minutos si estos órganos entran en contacto con dichas soluciones y buscar ayuda médica inmediata, ¿vale? Siempre debemos estarnos lavando las manos después de trabajar o manipular de pronto baterías que tengan o contengan de alguna manera o cierto grado de ácido sulfúrico, y evitar el contacto de estas o de las manos, digamos que estén, de alguna manera en contacto con este ácido. No pasárnosla por las manos ni por la cara o por los ojos, porque vamos a generar ciertas afectaciones a nuestro organismo. ¿Listo? Debemos ser conscientes, digamos que la sobrecarga de este tipo de elementos como la batería puede generar cantidades explosivas y tóxicas de gas hidrógeno también. Y recuerden que esto también tiene efectos nocivos debido a la exposición al plomo. Las baterías utilizadas en nuestros equipos, maquinarias o herramientas deben eliminarse de forma adecuada y reciclarse de acuerdo con las normas que estén actualmente vigentes en nuestro país, ¿cierto? E incluso con algunas políticas internas que de pronto tenga la empresa. El amianto. El amianto es un compuesto por fibras microscópicas que pueden permanecer en el aire el tiempo suficiente para que suponga un riesgo respiratorio para el trabajador. El amianto o asbesto, como se conoce normalmente, es uno de los compuestos del fibrocemento, un material que es altamente tóxico, ¿cierto? Donde podemos encontrar de pronto este elemento, lo podemos encontrar en tejas, en baldosas, de pronto incluso en algunos productos derivados de cemento y algunas herramientas de embrague, ¿sí? Entonces, si nosotros somos y estamos en la parte del área de mantenimientos, debemos tener mucho cuidado, porque en varios elementos que nosotros manipulemos dentro de digamos que nuestra área de mantenimiento, se puede encontrar el asbesto o amianto. Y digamos que este tipo de sustancia genera unas enfermedades irreversibles, entre ellas el cáncer de pulmón. ¿Listo? Este tipo de sustancias generan unas enfermedades del aparato respiratorio muy mortales. Entonces realmente la exposición a estos productos son de total cuidado. ¿Listo? Porque pues como ya les comenté, se considera un elemento o una sustancia cocarcinógena. ¿Listo? Es decir, es un agente externo físico, químico o biológico capaz de producir cáncer. ¿Listo? Como por ejemplo el tabaco, es igual. Otra enfermedad que podemos encontrar por la exposición a amianto o asbesto es la asbestosis, que es una enfermedad asociada directamente a la exposición del amianto como tal. Consiste en el desarrollo de una fibrosis pulmonar tras la inhalación de este asbesto. Al igual que la mesotelioma o el mesotelioma maligno, se desarrolla con el paso de los años, es decir, que ustedes pueden estar expuestos 2-3 años y pues no van a sentir nada, pero puede ser que a largo plazo ustedes empiecen a sentir y desarrollen algún tipo de cáncer como estos. ¿Listo? Entonces se debe tener total cuidado con esto. Con el paso de los años digamos que se
se desarrollan estas afecciones y los síntomas principales para saber son dificultad respiratoria que se va agravando a medida que progresa la enfermedad, tos seca y sensación de tirantes en el pecho. Bueno, ahora bien, las herramientas para la identificación de factores de riesgo químico son las siguientes. Primero, implementación de etiquetado y conocimientos de fichas de seguridad. Véanse el video de SGA que está adjunto con este video explicativo que les va a servir mucho para el tema de la implementación, y no solamente implementación sino de la interpretación de estas etiquetas y de las fichas de seguridad de los productos que ustedes manejan en el área de limpieza y aseo. En segunda medida, otra herramienta es la inspección con listas de verificación orientadas a la detección del riesgo químico. Esto se puede hacer mediante el análisis de los trabajos que nosotros hacemos a diario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿En cuánto tiempo lo hacemos? ¿Qué productos utilizamos? Si hacemos mezclas, si no hacemos mezclas. ¿Qué elementos de protección utilizamos y cuáles deberíamos utilizar? ¿Listo? En tercera medida, reportes de accidentes e incidentes con productos químicos, porque esto nos ayuda a tomar acciones de mejora y en un futuro que no se nos presenten nuevamente esos mismos accidentes e incidentes, o que de pronto sea un incidente y se convierta en un accidente grave o mortal por intoxicación con productos químicos. En cuarta medida, el análisis de riesgos por oficio, que es básicamente analizar nuestras tareas diarias. La matriz de riesgos. En nuestras matrices de riesgo debemos tener, determinado los riesgos químicos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros podamos generar unos controles en fuente, medio y trabajador para evitar cualquier intoxicación de los organismos de los trabajadores que manipulan estas sustancias químicas. Tenemos la técnica de qué pasaría si, importantísimo que lo hagamos. Entonces, preguntémonos nosotros mismos como trabajadores, ¿qué pasaría si yo hago este tipo de mezcla? ¿Qué pasaría si lo almaceno en tal lado? ¿Qué pasaría si lo almaceno en este tipo de recipiente, ¿cierto? Recuerden mucho que los recipientes en cuanto a riesgo químico son importantes. Si nosotros manejamos sustancias en recipientes de vidrio, tienen su lógica y tienen su razón de ser. Eso quiere decir que si hacemos nuevas disoluciones o de pronto mezclas o de pronto trasvasamos, ¿cierto? Ciertas sustancias, ciertos químicos, es importante que en ese recipiente nuevo en el que vamos a traspasar la sustancia sea del mismo material que originalmente está almacenado en la sustancia. ¿Listo? Y por último tenemos la técnica HACCP, Hazard and Operability Study. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a revisar qué ha pasado con nuestros procesos y si se han presentado accidentes o accidentes de acuerdo a los procesos que estamos realizando. Esta técnica HACCP digamos que se basa en la premisa de que los accidentes o problemas de operatividad se producen como consecuencia de la desviación de las variables del proceso con respecto a los parámetros normales de operación. Es decir, se basa en analizar que cualquier situación adversa que se presente dentro de los procesos productivos se generaron por no seguir de pronto un estándar ya establecido para el trabajo que estamos realizando. ¿Listo? Entonces con esto lo que miramos es esa desviación que se generó y generamos adicionalmente o en concordancia con lo que haya sucedido unas acciones de mejora o de mitigación de riesgos para que en un futuro no se nos vaya a volver a presentar. Cuidar de la vida es quizás la acción mínima fundamental de un conglomerado humano. Es algo que no solo se relaciona con la reacción instintiva de protegerse en forma individual o de grupo ante un agente externo que amenace a la persona o al conjunto, sino que se trata de una acción consciente, concertada y premeditada con hondas bases filosóficas. ML 2006. ¿Cómo puedo actuar de una manera adecuada en el control de una emergencia química? Si no lo sabemos, por favor leamos nuestras fichas de seguridad y nuestras etiquetas de las sustancias químicas que estamos manejando, ya que cada sustancia tiene su control en cuanto a emergencia química y de una manera diferente. Además, también es importante la forma de inhalación o de las sustancias químicas para saber
cómo manejar las emergencias químicas. Importantísimo es que conozcamos estas fichas de seguridad y el etiquetado para saber manejar estas emergencias químicas. Bueno, bien, ¿cómo debemos hacer nosotros nuestro almacenamiento de las sustancias? Esta etapa de almacenamiento, digamos que tiene varios factores importantes en cuanto a dicho almacenamiento. La primordial es la información de las sustancias, ¿cierto? ¿Dónde encontramos esta información de las sustancias químicas que manipulamos? Pues en nuestras etiquetas y en nuestras fichas de seguridad. Digamos que las etiquetas usan palabras para describir los peligros a los que estamos expuestos al manipular dichas sustancias. Por eso es importante que estas etiquetas y fichas de seguridad estén en buen estado. Deben ser legibles porque contienen la información necesaria sobre el manejo seguro y almacenamiento, símbolos de peligrosidad, indicaciones sobre los riesgos y consejos de seguridad. Entonces estas etiquetas e información de las sustancias deben estar completamente claras en cada uno de los productos o los envases de los productos que estamos manejando. En segunda instancia vamos a encontrar el tema de los contenedores de las sustancias. Debemos hacer una observación rutinaria del estado de estos contenedores junto con sus etiquetas también. ¿Listo? Porque esto nos ayuda a prevenir accidentes. Los envases deben mantenerse en perfecto estado. Lo más aconsejable siempre es mantener un buen control de inventarios con el fin de rotar los productos y no tenerlos almacenados por mucho tiempo, porque puede generar de pronto vapores o sustancias corrosivas o aún más dañinas de lo que de por sí ya son. El usuario o las personas los que manipulan estas sustancias deben respetar el material del envase seleccionado por el fabricante, ¿cierto? Es así como los trasvases que ya habíamos hablado anteriormente deben procurar siempre ser en los mismos recipientes o el mismo material de los recipientes en los que se compran las sustancias químicas, ¿listo? Y con sus respectivas etiquetas. Los envases plásticos y metálicos deben almacenarse en un lugar donde no se afecten sus condiciones por el tema medioambiental, solo lluvia, ¿cierto? O químicas en cuanto a de pronto que se generen vapores ácidos o solventes, ¿listo? Ya que digamos que estos factores medioambientales o químicos acortan la vida útil de las sustancias o alteran sus propiedades, haciéndolas aún más dañinas para el ser humano. Importantísimo también el sitio de almacenamiento, ¿cierto? El sitio de almacenamiento escogido para almacenar los productos químicos deben llenar un mínimo de requisitos para que sea óptimo. El área de almacenamiento debe ser de acceso restringido, con aireación y luz natural, pero protegido de la luz directa del sol, y sus paredes deben ser secas. El almacén debe estar bien señalizado con mensajes, por ejemplo, de prohibición, cuidado e informativos, ¿cierto? Y el orden dentro de él es indispensable para que no ocurran accidentes. Adicionalmente a eso, si manejamos de pronto algunos químicos reactivos o químicos inflamables, el sitio de almacenamiento debe estar dotado de extintores, ¿cierto? Elegidos de acuerdo a las características de los productos que se están almacenando. También deberíamos tener kit de material absorbente para atender fugas o derrames que se nos puedan presentar dentro de las zonas de almacenamiento. Adicionalmente a eso también podemos o deberíamos tener duchas de emergencias y fuente lavaojos, ¿cierto? Para que en cualquier momento de que se genere alguna salpicadura hacia los ojos, nosotros podamos realizar el lavado urgente del ojo afectado, ¿listo? Las salidas de emergencia también deben ser muy claras y concisas. Conocer el riesgo de los productos que se manipulan es imprescindible. Conocer las hojas de seguridad de los productos y saber actuar en caso de emergencia química de alguna manera. Entonces, a conocer las fichas de seguridad y a verificar que nuestras zonas de almacenamiento tengan estas condiciones seguras para poder almacenar nuestras sustancias químicas. Estanterías. Cuando se requieren estanterías, su diseño se prefiere en góndola por cuanto permite la circulación de aire por todos los lados. El material más recomendado es el metal con recubrimientos especiales, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que sea de fácil limpieza y en caso de derrames pues también sea de fácil absorción. Según el caso, digamos que debemos buscar la manera de que
dependiendo de las sustancias que manipulamos. Asimismo, debemos utilizar ese recubrimiento metálico para evitar de pronto la corrosión o el deterioro por contacto de las sustancias químicas con la estantería. El estante debe levantarse lo más cerca posible del suelo, pero nunca directamente sobre él. En la parte inferior deben contar con una bandeja recolectora recubierta con tapetes especiales para absorber derrames. El estante debe mantenerse asegurado para evitar que se mueva y contar con una barra de soporte o cadenas para evitar que los recipientes se deslicen hacia adelante. El estante debe ser llenado de tal manera que los recipientes que contienen líquidos y son de mayor capacidad vayan abajo por el tema del peso. Los contenedores altos hacia atrás y los pequeños hacia adelante. Los productos más peligrosos abajo y los más inofensivos arriba. El sistema de almacenamiento es importantísimo porque digamos que para que un almacén de productos químicos se organice con seguridad, debe considerarse no solo las normas de espacio, sino las incompatibilidades químicas entre los productos que se almacenan dentro de ese sitio. Este criterio es muy importante pues, ya que nos reduce el riesgo de contacto entre sustancias de reacción peligrosa. Entonces, importantísimo que nosotros tengamos también un instructivo de almacenamiento para que, digamos que ahí vamos a analizar todos los productos que manejamos y cuál es su compatibilidad e incompatibilidad con otras sustancias que también tengamos que manejar y que tengamos que de pronto almacenar. Entonces podemos generar ese instructivo de acuerdo a las sustancias que manejamos para hacer, digamos, que de este sistema de almacenamiento algo eficiente y menos riesgoso para nosotros y para nuestra salud. Aquí vemos un claro ejemplo, es un ejemplo pequeño del almacenamiento de las sustancias. Entonces nos dice que arriba vamos a colocar los reactivos sensibles al agua, ¿cierto? Y que se deben distanciar entre uno y otro, ¿cierto? Sobre todo, digamos que de las tomas o conexión de agua. ¿Para qué? Para que no vayan de pronto a ser inflamables, ¿cierto? O explosivos. Los productos no inflamables ni combustibles actúan como separadores, es decir, si nosotros tenemos de pronto productos inflamables y no inflamables, podemos irlos intercalando con el fin de generar esos distanciamientos que son necesarios para mitigar el riesgo de cualquier intoxicación, explosión o inflamación, ¿sí?, de las sustancias que estamos manejando. Como segunda instancia, por debajo, digamos que del primer nivel superior, tenemos los ácidos y las bases fuertes que los debemos colocar en los niveles más bajos, ¿listo? Porque como lo habíamos mencionado anteriormente, los sistemas de almacenamiento, entre más peligrosos sean, deben estar en niveles más bajos las sustancias químicas. Los envases pesados también deben estar en estantes inferiores por obvias razones, para poder tener una manipulación más segura y digamos que con menos probabilidad de derrames y demás. Esto es un ejemplo de una matriz guía de almacenamiento químico. Sin embargo, tengan muy en cuenta que eso depende, o esto va a depender mucho de los químicos que ustedes manejen o de las sustancias químicas que ustedes manejen. Entonces, pues esto es un ejemplo realmente. Ya cuando hagan su instructivo de almacenamiento se van a dar cuenta y van a hacer la clasificación de las sustancias para que puedan de pronto almacenarlos de una manera que sea menos riesgoso para ustedes. ¿Listo? Y esto lo hacemos en los colores que ya habíamos hablado en cuanto al rombo de seguridad basado en NFPA 704, y adicionalmente también nos basamos en el sistema globalmente armonizado que ya está explicado en el video correspondiente. Algunas medidas para la prevención y control del riesgo químico son las siguientes. Primero, se deben sustituir siempre que sea posible los productos más peligrosos por otros que lo sean menos. Segundo, los locales de trabajo deben contar, o digamos, locales o áreas de trabajo deben contar con una buena ventilación o extracción para evitar la concentración de gases y vapores peligrosos. Según la peligrosidad de los productos químicos, se deben realizar monitoreo ambiental como parte integral de los sistemas de vigilancia epidemiológica en los casos en los que aplique su implementación. Cuarta medida, instalación de duchas de emergencia y lavabo en los lugares donde se manipulen sustancias químicas peligrosas. Quinta medida, se deben elaborar normas y procedimientos para el manejo de productos químicos.
Otras medidas de prevención y control para el riesgo químico, entonces son las inspecciones periódicas con aplicación de listas de chequeo tendientes a qué, a la mitigación del riesgo químico, saneamiento básico de todas las áreas en donde tengamos y manipulemos sustancias químicas. Selección y suministro de EPP según, digamos que la manipulación de sustancias y mi cargo. Elaboración y socialización de fichas de seguridad. Si no las tenemos, recordemos que las fichas de seguridad nos la deben proporcionar nuestros proveedores y digamos que muchos de los productos que manejamos en aseo y limpieza básicamente son digamos que de consulta general, consulta pública, entonces ustedes fácilmente pueden encontrarse sus fichas de seguridad de cloros en la página del proveedor como tal, ¿listo? O de la marca. Construcción y socialización de estándares de seguridad, por ejemplo el instructivo de almacenamiento o el instructivo de manejo de riesgos o de sustancias químicas, programa de mantenimientos preventivos, demarcación y señalización de áreas informativas preventivas de seguridad y de emergencias, dotación de elementos y equipos para el manejo de accidentes por exposición a riesgo químico. ¿Qué son, digamos que de pronto esa dotación de elementos? Por ejemplo, el lavaojos, ¿cierto? Que ya les he hablado anteriormente de ellos. El manejo de las sustancias químicas, realmente pues que es tener conocimientos de primeros auxilios, atención de derrames y fugas de sustancias peligrosas, manejo preventivo, selección y uso de extintores portátiles. Entonces, en cuanto a los primeros auxilios, ten en cuenta que estos primeros auxilios los vamos a encontrar en las fichas de seguridad de las sustancias. Las demás son capacitaciones adicionales que deberíamos requerir o deberíamos tener por parte del área de capacitaciones de la empresa para que podamos tener la facilidad de manejo de estas, digamos, de estas emergencias químicas. ¿Cómo podemos hacer un manejo o gestión de residuos peligrosos eficiente? Entonces, primero, tener el conocimiento y caracterización de los residuos que se manejan a través de las hojas de seguridad o fichas de seguridad o fichas técnicas, perdón. Protección personal adecuada de acuerdo al peligro y la exposición, conocimiento y cumplimiento de la legislación ambiental vigente. Monitoreo permanente a través de evaluaciones biológicas, capacitación permanente de nosotros como manipuladores de las sustancias peligrosas o sustancias químicas, uso de tecnologías adecuadas en el residuo, seguimiento de normas de manipulación, de transporte y almacenamientos adecuadas de las sustancias que manipulemos y diseñar, implementar un plan de manejo de emergencias y contingencias de acuerdo a los residuos peligrosos que hemos manipulado o tratado. Vamos a ver un paso a paso para la gestión de agentes químicos. Entonces, en primer aspecto, sería establecer el contexto de entendimiento del proceso. Entonces, dónde está el riesgo y de dónde viene, ¿cierto? Identificar los peligros de conocimientos de las sustancias. Entonces, cuáles son las sustancias y qué peligros representan para mi integridad física. Analizar los peligros, se requiere un análisis de riesgos. Entonces, ¿cuál es la dimensión? Se requiere profundizar en la probabilidad y en las consecuencias de la manipulación de las sustancias o no. En cuarta medida, evaluar los peligros o riesgos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿en cuáles sustancias y procesos enfoco mi gestión? Entonces, priorizar y generar un plan de acción con base en la evaluación del equipo, de los resultados del análisis tanto del proceso como de las sustancias involucradas, buscando eliminar, controlar, disminuir o sustituir esas sustancias químicas o peligrosas en lo posible. Tratar los peligros o riesgos, medidas y acciones. Entonces, trabajo en equipo, integrar el conocimiento de todo el personal como tal, ¿cierto?, hacia la gestión efectiva del riesgo químico. Como antepenúltima medida, monitorear y revisión. Entonces, divulgación y promoción para informar sobre los resultados no solo como cifras, sino en términos de aprendizajes, acciones de mejora continua, promoviendo la prevención de accidentes, ¿cierto?, enfermedad laboral, emergencias y contaminación. Luego de ello, y por último, vamos a comunicar las estadísticas, la prevención y la cultura que se debe generar para evitar cualquier accidente laboral o enfermedad laboral. Aquí tenemos algunos productos químicos de pronto que se utilizan en mantenimiento y aseo, pues realmente son como ciertos ejemplos, ¿listo? Cada uno de ellos pues tiene sus etiquetas respectivas y sus fichas de seguridad o fichas técnicas
para que nosotros podamos saber cuál es su correcto funcionamiento, cuál es su correcto uso y cuál es, digamos que, su correcta manipulación. Por último, se dejan algunas medidas de seguridad, ¿cierto? Estas medidas de seguridad nos van a ayudar a cuidarnos en nuestro lugar de trabajo o vivienda. ¿Listo? En el momento de que utilizamos estas sustancias químicas o sustancias peligrosas de acuerdo a lo que nosotros manipulemos. En primera instancia debemos conocer los peligros y características de cada producto que nosotros adquiramos, compremos o manipulemos. Evaluar realmente la necesidad de comprar ese tipo de productos. No debemos mezclar productos, ¿cierto? Se deben hacer como tal o esa manipulación de esas sustancias de acuerdo a las indicaciones del fabricante, las cuales vamos a encontrar en las etiquetas o en las fichas de seguridad de los productos. Guardar productos de aseo, plaguicidas y medicamentos lejos de niños y de animales de pronto, porque pueden, digamos que, generar emergencias químicas. Evitar usar productos muy agresivos, muy contaminantes o que no tengan información de su reactividad o de su uso. Separar los productos inflamables y para que no vayan a generar alguna explosión o incendio dentro del sitio de trabajo. Otras medidas de seguridad para cuando nosotros estamos de pronto en nuestro lugar de trabajo o incluso en nuestra vivienda, al utilizar sustancias químicas, es separar plaguicidas, especialmente de alimentos, porque obviamente puede haber intoxicación por vía digestiva, ¿cierto? Separar los productos ácidos de los que contengan amoníaco o cáusticos como soda o potasa. Solo utilizar productos de limpieza en áreas bien ventiladas y utilizar elementos de protección personal. Bañar las manos y rostro antes de comer o tomar alguna bebida para evitar la ingesta de sustancias químicas que de pronto nos pueden quedar digamos, en alguna parte del cuerpo por la generación de pronto de vapores. Recordemos que los productos químicos tienen ciertos vapores, unos digamos que en mayor cantidad y otros en menor cantidad. Usar solo las cantidades necesarias, no desperdiciar el agua ni los productos. Y por último, dejar los recipientes muy bien tapados después de su uso. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado y pues que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes este conocimiento. Espero que muchas de las medidas de seguridad que se hayan expuesto en este video seminario pues les sean útiles a ustedes tanto en sus labores, en las empresas como en la casa, ¿cierto? En nuestra vivienda, para evitar esos riesgos que realmente no son necesarios que debamos correr ni nosotros ni de pronto nuestros seres queridos. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención. Que estén muy bien. Muy buen día.